Si cada vez que abres el broker te suenan las manos, tienes un problema. No sabes en lo que has invertido, así que sientes la necesidad de entrar al broker todos los días para comprobar que tu dinero no se ha ido al carajo, a pesar de que lo pases mal cada vez que lo haces y salgas con más dudas. Hoy te doy la única pregunta que destruye una tesis débil y te devuelve la paz. Luego tendrás ejemplos de cómo yo la respondo en empresas que tengo en cartera para que puedas replicarlo a las que tengas tú. Solo puedes tener convicción en una empresa si antes de invertir en esa acción eres capaz de responder a la siguiente pregunta. ¿Qué tendría que suceder para que vendiera? Piénsalo. Por definición, toda información que no cambia tu comportamiento es información irrelevante. Por definición. Por tanto, me puedes hablar de una empresa durante horas, que todo eso será irrelevante si no eres capaz de aterrizármelo a las 4 cosas que, si dejan de cumplirse, deberías vender. Y por tanto, son las únicas 4 cosas que realmente importan para comprar. Si no respondes a esa pregunta, no sabrás qué hacer ante las distintas noticias, resultados, etc. Como no sabes qué es lo relevante y qué es lo irrelevante, no sabrás distinguir entre información relevante e irrelevante, problemas temporales de permanentes, bajadas racionales de irracionales. Por tanto, no podrás invertir con convicción. En cambio, si sabes esas 4 cosas que son las únicas que importan, solo te preguntas si alguno de esos 4 puntos se ha incumplido. Si no se ha incumplido ninguno, miro la valoración y si está atractivo, compro. Sin más. Y si se ha incumplido alguna, vendo y me olvido, porque lo más probable es que se vaya a convertir en una trampa de valor. Tienes un plan simple, escrito en frío, que por tanto es fácil de seguir y sabes que si lo haces vas a tener éxito, no uno improvisado en el pánico. Si no has definido esas 4 cosas, que son las únicas que te tienen que importar, vas a tirar de generalidades como que hay que comprar lo que baja. Pero en el fondo, estás cagado, porque esa frase no te da certidumbre alguna. Que mañana puede caer un 50% y el problema ni siquiera es ese. El problema es que no tienes ni idea de por qué ni qué hacer ahora. La angustia es siempre consecuencia de no tener convicción suficiente, de no saber cuál es la tesis, qué es la amenaza, si se está cumpliendo y qué tienes que hacer en consecuencia. Pero la gente prefiere no hacer ese trabajo de síntesis a las 4 cosas que importan porque son las que de verdad te obligan a pensar. Porque tienes que hacer una criba entre todo lo que has investigado, eliminar casi todo, pensar y descubrir todas las objeciones posibles a que cada una de esas cosas relevantes se vaya a cumplir y resolverlas. Eso es una buena sección de riesgos en una tesis de inversión. Clarificar las 4 cosas de las que depende el valor futuro de la empresa y tratar de destruirlas aplicando el pensamiento inverso y descubrir cuáles realmente son razonables y cuáles no. Porque esencialmente una tesis es que el mercado tenga sentido, que la propuesta de la empresa tenga sentido y que sea mejor que las otras formas de proveer el servicio y mejor que otros competidores a largo plazo, es decir, ventaja competitiva sostenible. Por tanto, tienes que cuestionarte si el mercado al que la empresa vende tiene sentido que siga a largo plazo, o por lo menos si está en declive, que esté totalmente descontado de la cotización. Si hay empresas que pueden hacerlo mejor que esta empresa, si los proveedores o clientes se están integrando verticalmente, si habría motivos por los que en un futuro sí lo querrían hacer, y si sería viable, si habría alguna forma alternativa de proveer el servicio a como se hace ahora, si esa otra forma de proveer el servicio ataca directamente a mi empresa o se enfoca en otro nicho, etc. Ten también algunas métricas, no necesariamente de contabilidad solo, para seguirles la pista. Véase lo que crezca, evolución de márgenes versus de una competidor o líder del sector, etc. Después de hacerte todas estas preguntas, tienes que llegar a una conclusión. Si la conclusión es que hay riesgo genuino, no puedes comprar porque no vas a dormir en paz. Especialmente si la cotización todavía no ha descontado ese riesgo por completo. Paréntesis, que haya caído mucho en bolsa no significa que se haya descontado el riesgo por completo. Por eso Buffett dice, solo compra empresas que estarías a gusto manteniendo si el mercado se cerrase durante 10 años. Porque solo eso demuestra que crees en la viabilidad a largo plazo del proyecto de la empresa. Y solo puedes creer en ello sin pecar de arrogancia o ingenuidad si en el apartado de riesgos has evaluado todas las amenazas posibles y concluido que no parecen razonables para cuestionar el valor a largo plazo de la empresa. Ciertamente, puede que no hayas tenido en cuenta todos los riesgos que hay,
por definición no sabemos lo que no sabemos, por tanto no podemos predecir todos los riesgos, por tanto no vas a prevenir todas las pérdidas potenciales que puedas tener. Pero por lo menos, como tenemos una lista de las cosas que te tienen que dar para que la empresa valga más, podremos salir con una pérdida limitada y no tragar y tragar y tragar y tragar sin un final. Quedarte atrapado con una acción sin saber si vender o no. Pero como la gente no hace esto que he dicho, termina con una cartera de acciones que no saben muy bien por qué ha invertido en cada una. Si tuviese que empezar de cero, no compraría ninguna, con acciones en las que no sabe lo que hacer ni cómo reaccionar ante las bajadas y subidas. Entonces, clave para respirar en paz y no tener la necesidad constante de mirar el broker. 1. Tener la lista de las cosas sobre las que se basa tu tesis y ser disciplinado con el plan. 2. Haber dedicado muchísimo tiempo a los potenciales riesgos para que cada una de esas cosas se den y haberlas evitado. Vamos ahora con los ejemplos para que lo apliquéis a vuestras empresas. Pero antes de nada, soy un chaval de 20 años que lleva invirtiendo 2 años, seriamente solo 1 año, y todavía ni he terminado la carrera universitaria. Estaríais locos si me hicieseis caso. Dicho lo cual, vamos con los ejemplos. ASML es la empresa que crea las máquinas con las que se fabrican casi todos los chips del mundo. Solo ella sabe crear las máquinas para los chips avanzados, como los que se usan para ella, y en los chips no avanzados tiene el 90% de la cuota. Por tanto, la tesis con ella es que tenga las mejores máquinas para dibujar chips, que haya demanda por chips, si no las máquinas dejan de tener utilidad, que haya demanda por obleas, las láminas de las que se sacan los chips, porque se compran las máquinas de ASML en base a cuántas obleas hay que procesar, obviamente, y si estas 3 cosas se cumplen, habrá demanda por las máquinas de ASML, y luego también depende de que tenga los factores productivos para crear esas máquinas. Entonces, ¿qué podría impedir cada una de estas cosas? Vamos a verlo punto por punto. Respecto a las cosas que impedirían que ASML tuviese las mejores máquinas. 1. Que deje de ser la única con la tecnología Extreme Ultraviolet, la que se usa básicamente para los chips avanzados. Pero la realidad es que esto no es un riesgo. La Deep Ultraviolet, que es con la que se fabrican los chips no avanzados, la tienen todos los competidores. Lo que no tienen es el algoritmo en las máquinas que permite fabricar a mucha más velocidad y con muchos menos errores. Por eso ASML tiene el 90% de la cuota de mercado en esa tecnología y además va ganando cuota. Por tanto, si saliese la noticia de que un competidor o China ha sacado la Extreme Ultraviolet, no sería un riesgo. Pero como el mercado se cagaría porque la tesis de muchos es que siga teniendo el monopolio, probablemente el mercado caería. Por tanto, sería una oportunidad, porque seguiría siendo la que más producción en masa y con fallos mínimos permite. Segundo, entonces, que las otras consigan un mejor algoritmo es un riesgo. Pues tampoco, porque tener un buen algoritmo depende del feedback para entrenarlo. Eso no lo tienen, por tanto no pueden desarrollarlo, no lo tienen porque no tienen clientes de esa maquinaria. ASML, en cambio, como tiene ese feedback, tiene demanda, por tanto más feedback, por tanto mejor algoritmo en bucle. Por tanto, siempre les va a sacar ventaja. Entonces, que las otras consigan desarrollar otras tecnologías netamente superiores, por tanto, igual que si ASML tiene el monopolio o no, y si tiene un mejor algoritmo. Pues esto es muy poco probable, porque todas las tecnologías que sabemos que las otras están desarrollando o que son posibles, son o totalmente inferiores o netamente inferiores, incluso en potencial a la EUV. Además de que en ese tiempo ASML sigue progresando en tecnología EUV y automáticamente en algoritmo, por lo que hemos visto del feedback, y además gastando en I+D más que todo el resto de competidores juntos. Cuarto, entonces el riesgo es que deje de hacer estas mejoras, que se duerma en los laureles al tener una posición tan dominante. De nuevo, muy poco probable. La directiva sigue Focus. Vamos entonces con el segundo punto, que haya menos demanda de chips. 1. Porque la sociedad dejase de valorar el avance tecnológico. Pero esto no me parece razonable, porque la gente no puede no querer tener su objetivo rápido, la eficiencia, etc. Segundo, que la sociedad deje de consumir temporalmente por una crisis económica o semejante. Pero cualquiera que sepa un mínimo de inversión sabe que esto son oportunidades. Entonces, habría un riesgo de que la sociedad dejase de consumir tanto permanentemente por un cambio de mentalidad a una mentalidad de más que premia más el ahorro. Esto parece un riesgo si no tienes entendimiento profundo de la economía. O sea, pensar que la economía depende del consumo, te lo comes cuando no tienes ni idea de economía en general y escuela austríaca en particular. A más ahorro, más financiación a proyectos lejanos al consumo, los cuales necesitan factores productivos como los chips que se desarrollan gracias a las máquinas de ASML. Entonces, vamos al tercer punto, que haya demanda por obleas.
Aquí la cuestión es que en el proceso de fabricación de un chip hay múltiples máquinas que se usan aparte de las de ASML, porque hay otras funciones que se necesitan. Por tanto, hay una especie de competencia entre ellas, en el sentido de que si una máquina hace que de una misma oblea se saquen más chips, hace que se necesiten menos máquinas del resto, porque tienes que procesar menos obleas para sacar una cantidad determinada de chips. Aunque la empresa que crea esa nueva máquina que ha mejorado la eficiencia, ella se beneficia porque a ella le tendrían que comprar más. Por tanto, si el resto de máquinas progresan más rápido que las de ASML, el crecimiento de la demanda de las máquinas de ASML sería débil. Pero este no es el caso, porque en el tipo de máquinas que hace ASML es en la que hay mayor potencial de progreso. El resto son de tipo más tradicional, por tanto sin tanto margen para la mejora. Por tanto, será ASML la que tenga más crecimiento respecto al resto. En suma, si ASML va a tener las mejores máquinas para dibujar chips y habrá demanda tanto por chips como por obleas, habrá demanda por las máquinas de ASML. Por tanto, no es un riesgo la ciclicidad de la demanda de máquinas. Básicamente que una vez se compran unas máquinas hasta cierto tiempo, no vuelves a necesitar más, por tanto la demanda va en picos y valles. Pero esto no es un riesgo porque si está asegurado que las fabricadoras de chips necesitan comprar las máquinas de ASML, después de las caídas de demanda siempre vuelve una subida de la demanda. Son siempre temporales. Y de hecho, si no hubiese ciclicidad, apenas habría oportunidades en ASML. Básicamente como la ha habido este último año, que ha cotizado solo a 20 veces EV Free Cash Flow, que es la forma adecuada de valorar ASML, no por PER, porque tienen working capital negativo, por tanto más free cash flow que beneficio, y además tiene caja neta, lo cual el PER tampoco tiene en cuenta. Entonces el segundo riesgo sería que el Estado limite la venta de máquinas ASML, a pesar de que sean las mejores, porque precisamente como son las mejores, son las que se usan para crear los chips de IA, y los estados quieren limitárselo sobre todo a países como China. Sí, esto es así, pero tampoco es una ruina para ASML, o sea, tiene todo el resto del mundo para vender las máquinas Extreme Ultraviolet, y respecto a las Deep Ultraviolet puede vendérselas a todo el mundo porque solo sirven para crear chips no avanzados con los que el Estado no tiene problema que se los venda a China. Por último, si habrá demanda significativa y asegurada, ASML necesitará tener los factores para satisfacerla. Un problema parcial para esto es que faltan trabajadores especializados muy cualificados o potencialmente faltarían. Es lo que hay, pero como ASML es la que más gana dinero, es la que más puede pujar por ellos. Por tanto, hasta cierto punto dejaría a los competidores sin, lo cual sería positivo para la posición competitiva de ASML. En suma, solo hay dos cosas que impedirían la tesis de ASML a largo plazo: que otros consigan tecnologías alternativas netamente superiores o que ASML se duerma en los laureles. Pero ambas cosas tienen una probabilidad casi nula. Y luego habría dos cosas adicionales como la limitación de la venta de máquinas ASML y la falta de trabajadores, pero como hemos visto son un poco relevantes. Conclusión, ASML es una empresa esencialmente sin riesgo y con la que por las noches puedes dormir totalmente tranquilo y despreocuparte casi por completo de los resultados trimestrales que vayan a presentar mientras comprendas todo esto que he explicado. Entonces, vamos con InPost. InPost es una empresa logística líder en entrega de paquetes a puntos fuera del hogar que está expandiendo su modelo por Europa, creciendo muchísimo y ganando liderazgo en el sector en general, el cual tiene un moat enorme si consigue ser un player grande. ¿Cuáles son los puntos de los que depende la tesis? Que haya demanda en el mercado de e-commerce, porque es al que sirve, sobre todo de los que no están integrados en Amazon, que el nuevo modelo logístico de entrega a puntos fuera del hogar tenga mucho sentido, sobre todo ahora, porque es gracias a lo que está pudiendo desarrollar la infraestructura básica. A partir de ahí ya habría desarrollado una ventaja competitiva frente a potenciales entrantes, y luego que InPost tenga la mejor red de entrega, por lo menos para la entrega fuera del hogar, porque es lo que está atrayendo demanda con la que ganar escala y lo que le permite protegerse frente a los grandes players porque no tendrían la imagen de marca de InPost, es decir, la fiabilidad para el cliente, por tanto tendrían menos demanda. En suma, si estas tres cosas se cumplen, tendrá una red logística muy rentable, mucha demanda, buenos márgenes y con ventaja competitiva. ¿Cómo podrían destruirse estos puntos? Pues bueno, vamos por partes. Respecto a la demanda en el mercado de e-commerce independiente. Primero, que la economía en Europa entrase en crisis, pero como sabemos, las crisis son oportunidades. Segundo, que la economía en Europa se estanque a largo plazo. Me lo creería perfectamente porque Europa es infumable, pero tengamos en cuenta que InPost ha estado creciendo a 20-30% en los últimos años, cuando la economía europea ha estado prácticamente estancada.
Tercero, pues que el mercado e-commerce concretamente decrezca o se estanque a largo plazo. Me parece muy poco probable porque cada vez se compra más desde internet por ser más cómodo. Incluso si se diese, Impost ha crecido en este escenario. Véase, en Inglaterra acaba de triplicar ventas respecto al año pasado, cuando el mercado de e-commerce en Inglaterra ha decrecido este último año. ¿Por qué? Porque tiene un modelo innovador y con todavía mucho recorrido por delante. Cuarto, pues bueno, entonces que Amazon se coma al e-commerce independiente. Pero esto es inviable porque el e-commerce independiente tiene sentido e incluso los crecimientos que proyectan los analistas a Amazon en Europa no son muy superiores al crecimiento del mercado e-commerce en general en Europa. Y luego, respecto a que el nuevo modelo de entrega fuera del hogar tenga sentido, el único riesgo sería que no lo tuviese. Bueno, la realidad es que me parece muy poco probable. Es que tiene sentido para la mayoría de la población europea. Lo argumento en la tesis, aquí no me voy a extender. Y prueba de ello es que crecen más que la entrega al hogar. Incluso si dejase de tenerlo progresivamente, si Impost consigue la infraestructura base, que es lo que está consiguiendo gracias a la entrega fuera del hogar, pues podría rotar a la entrega al hogar porque tendría todos los centros logísticos, etcétera, básicos montados. Por tanto, el siguiente punto sería que Impost tuviese la mejor red de entrega con la que puede ir desarrollando esa escala. Lo que lo podría impedir serían los siguientes puntos. 1. Que dejasen de mejorar la extensión y densidad de la red de entrega fuera del hogar. Lo cual puede suceder, pero la probabilidad es que es cero por no decir otra cosa, porque están obsesionados con ello. La están haciendo crecer más que cualquier otro, incluso siendo ya los líderes en Europa en general y en casi todos los países europeos en particular. Segundo, que pierde imagen de marca, por tanto no haya tanta demanda para sus productos. De nuevo, posible, pero poco probable. Son muy superiores en este aspecto a cualquier otro competidor, están obsesionados con ello, lo mencionan siempre y no así los competidores. Tercero, que la imagen de marca no importe tanto, por tanto los puntos de entrega se vuelvan una commodity, por tanto deja de capturar tanta demanda como lo está haciendo. De nuevo, posible pero poco probable. Los consumidores quieren recibir el paquete correcto, a tiempo, tener un buen servicio en general, etc. Y si Impost tiene más credibilidad que el resto, lo cual tiene de calle, lo preferirán. Cuarto, que Amazon empezase a proveer logística a e-commerce independientes. Es así, tiene una extensa y densa red de entrega y muy buena imagen de marca. La cosa es que Amazon no quiere ganar dinero como proveedor de logística, sino por comisiones en su marketplace. Esta estrategia ya la comento en la tesis que he subido a Amazon. No me voy a extender. Pero, precisamente por esa estrategia, solo ofrece un servicio incompleto y algo caro a los e-commerce independientes. Por ello, apenas representa parte de sus ingresos esta oferta. Porque si diese uno completo y a buen precio, dejarían de tener tanto incentivo a integrarse en Amazon. Solo es una buena oferta a los que ya están parcialmente integrados en Amazon para básicamente simplificar la logística de los pedidos. Por tanto, como estos tres puntos se cumplen, Impost tendrá una red muy rentable. La cuestión, si acaso, sería que se sobreextendiese con la red, por tanto hubiese una baja tasa de utilización, por tanto menos márgenes. Pero la tasa de utilización sigue en la línea histórica porque la directiva no es tonta y la hace crecer en base al crecimiento de la demanda o el crecimiento esperado de la demanda, y aunque se pasase por el enorme crecimiento que está teniendo, sería cuestión de tiempo que la tasa de utilización volviese a donde debía. Conclusión, los riesgos para la tesis a largo plazo son poco probables y las que simplemente la dificultarían no serían muy relevantes para Impost. Por tanto, es una inversión con la que me siento seguro y duermo tranquilo. Pero esta es la teoría. Lo que sabes que es lo racional. Pero luego viene ser capaz de aplicarlo a la realidad. Es decir, la psicología de inversión. Yo, desde que analizo seriamente las empresas antes de invertir, solo he invertido en ASML, Impost, Alphabet y Amazon. En ese orden. Cartera de 4 acciones, pero eso es muchísimo riesgo. No, es menos riesgo. Pero bueno, eso es otro tema que comenté en otro vídeo. Lo que quiero decir es que Alphabet y Amazon me han salido casi perfectos. Alphabet compré casi en suelos y estuvo más o menos planas solo 2 meses y luego se ha pegado un rally del 70%. Amazon literalmente compré casi en suelos, cuando Trump presentó los aranceles y cayó a $170 y al de unos días rebotó a más de 200. Pero con ASML e Impost no ha sido así. Así que voy a contaros las lecciones de psicología de inversión que estoy sacando de cada una. En ASML invertí como hace casi un año. En ese tiempo ha habido muchas subidas y muchas bajadas. Pero en definitiva he estado casi plano durante un año hasta que hace unos días ha explotado y llevo con un 30%. La lección principal es que incluso esta subida de 30% en un año
es irrelevante, como lo eran las subidas y las bajadas de 10-20% que ha habido. Si tú realmente vas a largo plazo y con convicción en la empresa, malo será que no multipliques por órdenes de magnitud tu inversión. Si tienes convicción en la empresa de aquí a 10 años, tendrás claro que vas a multiplicar tu inversión. Por tanto, todo lo que sean incrementos te tienen que dar igual. Solo te importan los 4 puntos en base a los que inviertes, porque son los únicos motivos por los que vas a multiplicar tu dinero en órdenes de magnitud. ¿Qué era? El puto amo cuando subió, luego un inútil, luego el puto amo, luego un inútil, luego otra vez el mejor, luego un gilipollas y ahora Warren Buffett. No, o sea, cualquier subida o bajada es irrelevante. Mínimo hasta que hayas multiplicado por mucho tu inversión. Hasta entonces, es que a quién coño le importa, o sea, solo te importa si no sabes cuáles son los fundamentales, porque no vas a ser capaz de ver los rendimientos que tendrás a 10 años vista, porque si va a estar victoria o derrota en base a si una acción sube o baja, además, unos porcentajes de mierda, es que vas a vivir puteado, porque significa que no tienes convicción, y ganándolo 4 putos duros. Pero bueno, por lo menos con ASML voy ganando de momento. En cambio con Impost, compré hace unos 10 meses y desde la primera compra ha caído un 30%. Pero tengo más convicción que cuando compré, que estaba casi en máximos y sin ninguna retórica en contra. Ya digo, aunque lleve casi un año cayendo en picado y haya sido una de las acciones que más ha caído en la bolsa de Europa. Porque veo cada vez más claras las razones por las que compré. Que la propuesta de Impost es muy buena, está creando su MOAT y que muestra de estas dos cosas es su crecimiento espectacular. Razón por la que ha caído fuerte, alrededor o más de un 20%, 3 veces desde que la compré. Y las 3 he ampliado posición. Porque la acción va bajando mientras veo cada vez más claros los fundamentales. Por tanto, creo que es una oportunidad cada vez mayor y más clara. A pesar de que la contabilidad sea fea, especialmente después de los últimos resultados, los cuales comenté hace unas semanas. Say temperament still is the most important, wouldn't you, Charlie? Yes, of course. Yeah. But temperament alone won't do it. No, temperament alone won't do you- it. Then the risk becomes the risk of you yourself. I mean, whether you can retain your belief in the real fundamentals of the business and not get too concerned about the stock market. The stock market is there to serve you and not to instruct you, and that's a key to owning a good business and getting rid of the risk that would otherwise exist in the market. You mentioned volatility. It doesn't make any difference to us whether the volatility of the stock market, is averages a 0.5% a day or a 0.25% of a day or 5% a day. In fact, we'd make a lot more money if volatility was higher because it would create more mistakes in the market. So volatility is a huge plus to the real investor.